Desde el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, diciendo que se ha avanzado desde este plan de paz de 28 puntos. Dice además que es difícil predecir si habrá éxito en estas conversaciones de paz con el foco puesto en Moscú, donde en los próximos minutos va a hablar el presidente ruso Vladimir Putin. Nosotros vamos ya con expertos. Les presentamos a José Antonio Ejido, doctor en Sociología por la Universidad de Provenza. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Aquí estamos, a la orden. Bueno, pues analizando estas conversaciones de paz por Ucrania, con el foco puesto en Moscú, donde el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, va a reunirse en los próximos minutos, en las próximas horas, con el presidente ruso Vladimir Putin. Me gustaría preguntarle por esto, ¿cómo de cerca cree que estamos de una paz? Yo creo que es algo cercano y que es algo vital, pero no es la primera vez que se está cercano a unas negociaciones reales de paz. Y quiero volver a recordar marzo 2022, antes de que muriesen millones de personas, en Ankara o en Estambul. Creo que en Estambul hubo ya un acercamiento muy importante entre el gobierno de Zelensky y el gobierno de Putin, que fue saboteado por el señor Boris Johnson, y además fue asesinado uno de los miembros ucranianos de la delegación. Con eso, Boris Johnson, los británicos, probablemente los norteamericanos y la Unión Europea saboteó flagrantemente un intento muy serio de que el conflicto no escalase, con lo que tenemos de antecedentes, pues no sabemos si ser muy optimistas o no. El presidente Putin ha hecho hace como 2 días unas declaraciones diciendo que ellos están dispuestos a la paz siempre que se alcancen los objetivos de lo que ellos llaman operación militar especial. El presidente Trump ha hecho unas amenazas, unas presiones de alto nivel sobre Zelensky, y vamos a ver si entre unos y otros se llega a algo concreto, ¿no? Y se arregle este conflicto, que es gravísimo y con repercusiones mundiales que no son inocultables para nadie, ¿no? Se alcanza una paz, José Antonio, el foco está puesto en el campo de batalla. Decía el presidente ruso la semana pasada algo así como por las buenas o por las malas. Advertía, bueno, pues que cuanto más tiempo dure este conflicto, más difícil va a ser la situación para Ucrania, para las tropas ucranianas. La semana pasada, si no recuerdo mal, se anunciaba la conquista de Kupiansk y ayer el presidente ruso anunciaba la toma de Pokrovsk. Llevamos semanas, bueno, pues analizando qué supondría este golpe que al parecer ya ha llegado. Le quiero hacer la pregunta, José Antonio, ¿qué supone la caída de Pokrovsk? Yo creo que el conjunto del Donbass, que son 2 regiones, está prácticamente en manos del ejército ruso, ¿no? Que ha incorporado ya hace 2 o 3 años a lo que eran las milicias de Donetsk y de Lugansk, el Donbass. Pero ahora hay más movimientos, porque hay movimientos en las direcciones de la otra región que se llama Kharkov. Hay movimientos y avances de la fuerza rusa en la otra provincia que se llama Zaporizhia, y tampoco a nadie se le oculta que Rusia tiene muchos deseos de entrar en Odessa también. De manera que el Donbass, esa zona que tú mencionabas, es muy importante porque es un nudo ferroviario muy importante para el desplazamiento logístico, ¿no? Pero Rusia avanza en todas las partes del frente, y la presión que le hace Trump es porque la inteligencia norteamericana sabe que todavía tienen partes de Ucrania, la Ucrania, vamos a decir, del año 2000 o de cuando se produjo el Maidán, que pueden ser rescatables para el campo occidental, ¿no? Mientras que ya Putin está realmente bastante molesto y bastante escarmentado de los intentos de los occidentales, de los europeos, sobre todo de sabotear los acuerdos para consolidar una paz. Ha habido muchas presiones sobre él para un alto el fuego, y Putin ha considerado que eso era una manera de fortalecer a la parte ucraniana, que está en modo de caída libre, de caída libre. Ya, por cierto, el presidente Petro colombiano ha dicho que deben retirarse los cientos o miles de mercenarios colombianos que están dando su vida por un montón de moneditas en Ucrania, de manera que los norteamericanos hacen presión para salvar lo que queda de Ucrania, ¿no?
Con el foco puesto en Ucrania, la actualidad pasa también por Venezuela, por esta presión que también está ejerciendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Nicolás Maduro. Se han conocido, se han desvelado los detalles de la conversación telefónica entre Trump y Maduro, con el presidente venezolano pidiendo una amnistía, con bueno, las fuerzas estadounidenses que siguen estacionadas en el Mar Caribe. Me gustaría preguntarle por esto, ¿cómo ve la situación en torno a Venezuela y este ultimátum de Trump que parece que Maduro ha rechazado? Bueno, en realidad nadie sabe y las dos partes no han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Lo único que se tiene es un parte emitido por la agencia Reuters, ¿no? Que como se sabe, pues está funcionando muy cerca de la Casa Blanca en este momento. Los venezolanos no han hecho ninguna declaración oficial, salvo previamente o en las inmediaciones de esa reunión, una declaración que ha hecho el presidente Maduro a la aniversario de la aviación militar venezolana, ¿no? Que está en maniobras y en alerta absoluta. Yo personalmente creo que no hay que creerle nada a lo que diga Reuters, hay que estar atentos a las noticias son continuas. Acabo de ver que la mayoría del Partido Demócrata en el Congreso de los Estados Unidos está dispuesto a vetar y a sancionar y a impedir toda declaración unilateral del presidente norteamericano de guerra contra Venezuela, porque no es una competencia legal del presidente de la República Norteamericana, sino del Congreso. Y el Congreso, de mayoría demócrata, dice que por ahí no está dispuesto a pasar. De manera que este asunto no termina con una entrevista que yo creo que ha sido muy importante. Es muy importante siempre que se favorezca la negociación y el contacto directo entre los jefes de Estado, ¿no? Porque así se resuelven los problemas mucho mejor que a misilazos, ¿no? Eso es un poco lo que puedo comentar, ¿no? Pues con el foco puesto en Venezuela, la semana pasada se hablaban mucho de los escándalos de corrupción en Ucrania. Saben nuestros espectadores que terminaron provocando la caída de la mano derecha de Zelensky y provocaron la dimisión de Andrei Yermak. Hoy estos escándalos, esta corrupción, parece que ha llegado también a Europa. Contábamos hace ya unos minutos estas 3 personas que han sido detenidas en sedes importantes de la Unión Europea, con Federica Mogherini, la que fue alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que también ha sido detenida en Bruselas. Me gustaría preguntarle por esto, José Antonio, porque la semana pasada se hablaban de escándalos de megacorrupción en Ucrania. Hoy parece que el turno llega a Europa y estamos hablando de altos cargos, algo así como lo que es ahora Kaja Kallas. Sí, parece que son hechos, según lo que acabo de leer, que corresponden un poco a la época en la que era como el secretario de Exteriores de la Unión Europea, el señor Borrell, también. Bueno, yo tenía una asignatura en sociología que era conductas desviadas, ¿no? Bueno, pues parece que las conductas desviadas afectan a todo sistema político y a toda época en el mundo, ¿no? No es propio de ningún sistema en particular. Lo que ocurre en Ucrania, que no ocurre tanto en la Unión Europea, es que esa corrupción se hace con fondos masivos enviados por la Unión Europea en detrimento de otras utilidades sociales de los fondos. Lo que estaría pasando ahora tiene una escala, parece que, digamos, cuantitativa menos grave que la gravedad continua de lo de la Unión, que lo de Ucrania, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, vamos a esperar las noticias que pueda emanarse de la Fiscalía del Reino de Bélgica, de las acusaciones, de las investigaciones, a ver hasta dónde lleva este asunto. De momento se está notificando la entrada de 10 funcionarios policiales vestidos de paisano. Se supone que es un funcionamiento regular. Yo no quiero justificar a nadie, claro, pero yo creo que esperemos que haya transparencia en la información que salga, ¿no? Junto a responsabilidades políticas. No es el primer caso en la Unión Europea, sí es el primer caso o sea, en Ucrania es muy frecuente. En Bruselas y en Brujas es menos frecuente. Estaremos atentos, ¿no?
Se habla ya de al menos 3 detenidos. José Antonio, para terminar, ¿qué relación cree que puede haber entre estos casos de corrupción que ahora empiezan a emanar, que no son nuevos? Para ponernos un poco en situación, Mogherini fue alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de 2014 a 2019. Justo además coincide con el inicio real de esta guerra en Ucrania. ¿Cuánto tienen que ver estos casos en Ucrania, estos casos ahora en Europa, con estas negociaciones de paz? Si puede ser también una forma de presión por parte de Donald Trump. Hombre, no creo yo que el señor Trump tenga acceso a la justicia belga, ¿no? Sí parece que Donald Trump ha intentado hacer chantaje grave, gravísima presión, sanciones contra un tribunal, la Corte Penal Internacional de Justicia, que emana de las Naciones Unidas. En el momento en que esta Corte Penal Internacional ha empezado a perseguir a líderes enemigos del bloque occidental, es cuando el señor Trump, es decir, Washington y lo que él representa, ha empezado a sancionarlas. Estoy hablando de la persecución iniciada con sobradísimas pruebas sobre el primer ministro israelí, que es el señor Netanyahu, ¿no? Pero a mí me extrañaría que... No me extrañaría que el señor Trump no intente controlar también la justicia europea. Lo que me extrañaría es que lo consiguiese, ¿no? Porque es que sería ya el fin de la soberanía de la Unión Europea, ¿no? Y esto sería una sorpresa. Aunque es verdad que ellos crean tribunales ad hoc. Ellos, me refiero a los norteamericanos y a la OTAN, porque para perseguir a los dirigentes yugoslavos crearon un tribunal especial donde, por cierto, murió en condiciones nunca aclaradas el presidente de la República Federal de Yugoslavia, ¿no? O sea que me parece que a Montesquieu, en su reivindicación de la independencia judicial, ahí lo han matado durante bastante tiempo, bastantes sistemas políticos, ¿no? No parece que hay mucha independencia judicial, pero bueno, esperemos que el Reino de Bélgica mantenga algo de independencia judicial, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa con este escándalo de corrupción, esta redada en Bruselas que, bueno, parece que ya ha ocasionado, ya ha provocado al menos 3 detenciones. José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tu análisis, un placer contar contigo por aquí. Un placer. Muchas gracias. Muy buena tarde. Nosotros que vamos a hacer nada, una pequeña pausa, unos minutos, enseguida miramos a la apertura de Wall Street, vamos a estar muy atentos a las palabras del presidente ruso, Vladimir Putin, está también a punto de comparecer el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hacemos una pausa y enseguida la información, negocios.